Buen día, hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Damos gracias al Padre Celestial por un día más de vida. Gracias al Padre Celestial por esta semana que iniciamos, por este nuevo mes que estamos iniciando, este nuevo mes de trabajo, que tengamos, un mes bendecido con la mano poderosa del Padre Celestial sobre nuestras vidas. Amén. El pasaje que quisiera compartir con ustedes brevemente está allí en el Antiguo Testamento. Así que vamos al Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, ¿sí? Vamos al capítulo 38, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Y habla aquí de la enfermedad de Ezequías, la enfermedad del rey Ezequías. Esta historia es tremenda, ¿sí? Y una historia que trae muchas enseñanzas para nosotros. Ya fue predicada aquí por Marcos en más de una oportunidad, ¿sí? Es importante para conocer toda la vida del rey Ezequías, conocer su obra, ¿sí? También ir allí a los libros de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, ¿sí? Y buscar ahí la vida del rey Ezequías, ¿sí? Para saber todo el contexto de esta historia, ¿sí? Pero leemos aquí entonces en el profeta Isaías, capítulo 38, la enfermedad del rey Ezequías. Vamos a leer únicamente del versículo 1 al versículo 6, pero también aquí los exhorto a que lean todo el capítulo para entender todo lo que se viene después de esta sentencia que tiene, de muerte que tiene el rey Ezequías. Así que leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esa ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Amén. Qué tremenda palabra del Padre Celestial para este rey, para el rey Ezequías, y que a través de su vida nos trae grandes enseñanzas para nosotros en nuestros días, ¿no? Quiero brevemente comentar aquí los versículos 1 y 2, ¿no? Esta palabra que ayer en mi iglesia allí fue llevada también por nuestro pastor, ¿sí? Es una palabra maravillosa de grandes enseñanzas para nosotros, ¿sí? Tenemos un rey que, como dice aquí, había andado de acuerdo a la voluntad de Dios, había obrado en su pueblo para que su pueblo adorara a Dios, para que su pueblo se volviera a Jehová, ¿sí? Por eso le digo que conviene leer, sería importante buscar allí en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, ¿sí? Toda la historia de este rey Ezequías para entender todo su contexto, ¿no? Pero vamos con el versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué tremendo recibir una sentencia de muerte, ¿no? Y eso fue lo que recibió el profeta, el rey Ezequías a través de la boca del profeta Isaías. Me imagino lo difícil que habrá sido para Isaías obedecer a Dios. Imagínense
llegar hasta la máxima autoridad, porque Ezequías era la máxima autoridad en ese momento, ¿no? Llegar y decirle que Dios le había mandado decir que él estaba sentenciado a muerte. Qué tremendo es eso, ¿no? Pienso como lo difícil que habrá sido para Isaías, lo difícil que era ser un profeta de Dios, porque había que hablar justamente aquello que Dios le determinaba, ¿no? Y aquí habla de obediencia por parte de Isaías, ¿no? Hoy en día, en los tiempos que estamos, ¿no? Damos gracias a Dios por los profetas que tenemos, pero también debemos de tener cuidado, ¿no? Hoy en día hay gente profetizando auto, casa, profetizando, hasta adivinando documentos, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? Cuando los profetas de Dios aquí tenían que dar una sentencia de muerte para una máxima autoridad. Qué tremendo, ¿no? Hoy en día a veces hemos banalizado la palabra de Dios, ¿sí? Debemos tener cuidado con eso. Debemos tener mucho cuidado con todo eso, lo que está sucediendo en nuestros tiempos, ¿sí? Pero bueno, Isaías fue obediente y entregó lo que Dios había puesto en su corazón, ¿sí? Lo que Dios había puesto en su boca para entregar esa máxima autoridad al rey Ezequías. Y le dijo justamente, ¿no?, que ordenara su casa. Qué tremendo es esto, ¿sí? Este había sido un hombre de Dios, ¿sí? Había buscado que el pueblo se volviera a Dios, ¿sí? Había hecho obras para que el pueblo se volviera a Dios. Pero Dios mandó que le ordenara su casa, ¿no? Y ahí suponemos que estaba hablando de su intimidad, ¿sí? De esa búsqueda de intimidad con el Padre, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien? Y yo pienso en mi vida, ¿no? Por más de 40 años, creía hacer las cosas bien, ¿no? Y que estaba haciendo, bueno, la voluntad de Dios, pero en verdad, como estaba apartado de las cosas de Dios, hoy, después de conocer a Cristo, ¿sí?, de caminar, ¿sí?, en dirección a lo que Dios tiene para mí, miro para atrás y me doy cuenta cuánta cosa había que ordenar en mi vida, tanta cosa para ordenar, ¿sí? Tanta cosa mal hecha, tanta cosa desordenada en la intimidad, cosas que a veces los otros nos ven y tienen una imagen de lo que somos y de lo que hacemos, pero en verdad solo nosotros sabemos lo que tenemos para ordenar en nuestra vida, en lo más íntimo. Como dijo aquí el profeta Isaías, determinado por Dios, ¿no?, a Ezequías: ordena tu casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ordenar nuestra casa? Damos gloria a Dios que no tenemos gracias a Dios no tenemos una sentencia de muerte como tenía aquí Ezequías, ¿no? Porque Dios mandó ordenar su casa porque él iba a morir, una sentencia de muerte. Qué tremendo es esto, ¿no? Pero cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de la cosa de Dios, estamos caminando hacia una sentencia de muerte. Puede ser una palabra muy fuerte, pero así es. Cuando nos apartamos del camino del Señor, cuando nos apartamos de Cristo Jesús, caminamos hacia una sentencia de muerte. Cuando aceptamos a Cristo y cambiamos de dirección y vamos a dirección a Cristo Jesús, ahí nosotros caminamos hacia la vida y a la vida en abundancia. Entonces, hermanos, debemos ordenar nuestra casa. ¿Cuántas cosas a veces tenemos que ordenar? Por eso a veces tenemos que parar un minuto en nuestra vida. Meditar en la palabra, meditar lo que hemos hecho, ¿sí? No para quedar recordando el pasado y quedar ahí con todas esas heridas del pasado, sino justamente para reiniciar, ¿sí?, reiniciar todo en el camino de Cristo Jesús. Ordenar lo que hay que ordenar la casa. Primero en lo espiritual. ¿Cuánta cosa tenemos que ordenar? ¿Sí? Y también en lo material.
¿sí? También en lo material. Una cosa lleva a la otra. Primero en lo espiritual. Ordenemos nuestra casa. Ese mensaje quisiera dejar hoy para ustedes. Ordenemos lo que hay que ser ordenado. ¿Y cómo saber eso? Bueno, en esa intimidad con el Padre. En el versículo 2 dice así: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Qué tremendo eso, ¿no? Él volvió su rostro a la pared. Piensen, él tenía ahí al profeta Isaías. Yo pienso, ¿no? Por mi lógica, ¿qué haría en ese momento? No, pediría al profeta. Bueno, para que clamara por mi vida, para que clamara, para que pidiera a Dios, que orara por mí, que pusiera su mano sobre mi cabeza y que pidiera a Dios su misericordia, ¿sí? Porque imagínense tener el profeta Isaías ahí adelante y no aprovechar eso, ¿no? Eso sería, por ejemplo, pensando, ¿no? Lo que harías, capaz que sería lo primero que haría en ese momento, ¿no? Pedir para que el profeta orara por mí, ¿no? Y muchas veces estamos tercerizando lo que nosotros tenemos que hacer. Y no está mal que un pastor ore por nosotros, que ponga su mano sobre nuestra cabeza, que un hermano ore por nosotros, que un hermano y un pastor interceda por nosotros. No está mal. Pero hay un lugar de intimidad, en un santísimo lugar, que solo nosotros podemos llegar, que solo nosotros y Dios, que nadie puede orar por ti, nadie puede clamar por ti. Hay un momento, es un momento de intimidad, es el lugar de intimidad, es el lugar santísimo donde es el Padre y vos. Somos yo y el Padre. Ese lugar de oración, ¿sí? Y cuando el rey Ezequías se da vuelta a la pared, él está en ese lugar santísimo, en ese lugar de intimidad con el Padre, que gracias a Cristo Jesús, gracias a la muerte de cruz, tenemos ese acceso al Padre Celestial, ¿sí? A esa intimidad con el Padre. Entonces, cuando el rey Ezequías se vuelve a la pared, él va a ese lugar, ese cuartito de oración, a ese lugar de intimidad. Por eso debemos tener en nuestro hogar un lugar de intimidad con el Padre Celestial, un lugar para orar, solos, a solas con el Padre, a buscar esa intimidad. ¿Sí? Como dice aquí, e hizo oración a Jehová. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, hermanos, nada más que quisiera finalizar por aquí y dejar esos dos mensajes. Ordenemos lo que hay que ser ordenado, ¿sí? Para seguir el camino a Cristo Jesús, de acuerdo a la voluntad del Padre. Ordenemos las cosas en lo espiritual y también en lo material, ¿sí? Y por último, busquemos esa intimidad con el Padre Celestial, ¿sí? Volvamos a nuestra pared, que puede ser nuestro cuartito de oración, nuestro lugar de intimidad a diario con el Padre Celestial. Oremos, clamemos a Dios, clamemos al Padre Celestial por todas aquellas cosas que están ahí, que nos traen determinadas situaciones, problemas, preocupaciones, todos nuestros deseos también, ¿no? de nuestra alma, ¿sí? Clamemos al Padre Celestial, busquemos esa intimidad diario y no dejemos para terceros aquello que debemos hacer nosotros. Nosotros debemos movernos en dirección a Cristo Jesús. Hermanos, los saludo de la paz de nuestro buen Dios, que podamos en este día, en esta semana, en este mes que se inicia, ordenar nuestra casa y buscar esa intimidad con el Padre Celestial. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios, que tengan una semana bendecida de la mano del Padre Celestial. Amén.